Ok, volvemos. De una, vamos rápidamente, porque hemos perdido bastante tiempo. Listo, entonces el Phantom Power tiene eso ahí alimentado. Y cuando ya viene la presión sonora, o el micrófono ya le estás hablando al micrófono, ¿qué va a pasar? Una de esas plaquitas funciona como si fuera un diafragma también, que es la que básicamente es el que va a vibrar cuando se está estimulando por presión sonora. ¿Y qué va a hacer ese diafragma? Va a hacer así, va a vibrar y ese voltaje que el capacitor tiene básicamente va a hacer cambios de voltaje. Y esos cambios de voltaje van a ser iguales a la presión sonora que está haciéndose, básicamente. Y ahí estoy ya, de por sí ya estoy generando una corriente, pero la corriente tiene que ser igual a la presión sonora que está llegando. Entonces, ese movimiento va a ser subidas y bajadas de voltaje como si básicamente te pinta la onda en voltaje. Y así funciona el micrófono de condensador, simplemente. El problema es que no funciona solo como el de bobina. El de bobina o el dinámico funciona de por sí, de una, lo conectas y el man ya está funcionando. Estos micrófonos no necesitan corriente. Entonces, algunos micrófonos vienen ya para tú ponerles una pila, dependiendo. Si tú no tienes Phantom Power, pues hay unos que, digamos, los micrófonos de sonido directo, los hipercardioides, pues muchos vienen ya con una pila y tú le metes la pila y esa pila pues es la que le va a dar el voltaje, bueno, en fin. Pero sobre todo, por eso se necesita el Phantom Power y por eso sin el Phantom Power esto no va a arrancar. Si tú no tienes Phantom Power, básicamente eso no sirve. ¿Vale? Ok, el micrófono, bueno. Me faltó decir, bueno, ¿qué características tienen? ¿Qué características suelen tener estos micrófonos de condensador? Suelen ser, ok, esto lo tenía, ya. Bueno, aquí les muestro, vamos a parar a las características un momentico. Micrófonos de condensador, aquí les muestro un micrófono de condensador clásico, este es el U47, el de Neumann creo que es. Y fíjense, esta es la placa del condensador. Les dejé otro videito donde arman un micrófono de condensador, también pueden ver eso. Pero básicamente el condensador está aquí. Esto ya es la circuitería que básicamente va a manejar el voltaje que está entrando y que está saliendo. Pero bueno, lo que hay que conocer, digamos, este es el condensador. Tenemos otro ejemplo de micrófono de condensador, ya sabemos cómo lucen. El dinámico pues suelen ser más parecidos al SM58, etcétera. Y vamos a comparar rápidamente las características del dinámico con el condensador. El dinámico, por lo general, tiene una directividad cardioide. Eso casi siempre va a ser cardioide. Son resistentes físicamente, o sea que si tú dejas caer un micrófono, estoy hablándote del micrófono dinámico, son resistentes, los dejas caer, pan, y no se te van a dañar, seguramente no. O sea, aguantan buen golpe. Tienen precios accesibles, son más económicos, dependiendo, pero son más económicos y resisten fuerte expresión sonora. O sea, estos micrófonos no son tan sensibles, captan bien, no quiere decir que sean malos, sino que tienen otro sonido, son resistentes a fuertes presiones sonoras, entonces si tú vas a capturar algo que genere bastante volumen, pues se suele trabajar un micrófono dinámico, precisamente por ese aguante y por ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, estas son las cosas que, digamos, tienen estos micrófonos dinámicos, ¿verdad? Digamos, de fácil acceso, son resistentes a las temperaturas, etcétera, etcétera. En cambio, los condensadores, pues suelen tener primero directividad variable, o sea que tú pueden ser bidireccionales, pueden ser cardioides, pueden ser hasta omnidireccionales. Normalmente muchos tienen un botoncito que tú les puedes cambiar la directividad, lo cual es bastante bueno porque tú puedes jugar con eso. Son delicados, tú no los puedes dejar caer, o sea, los puedes dañar fácilmente, hasta lo puedes dañar, digamos, desconectándolo con el Phantom Power puesto, eso puede pasar. Los precios son más costosos,
Evidentemente, hay micrófonos carísimos de condensador, no todos, hay también baratos, pero sí suelen ser más costosos comparativamente. Alta sensibilidad, o sea que ellos captan más las cositas, son más sensibles. La respuesta en frecuencia es un poco mayor a la del micrófonos dinámicos, dependiendo, pero tienen gran respuesta en frecuencia, son más delicados con las frecuencias altas, entonces captan más esos detallitos. Y bueno, depende del Phantom Power. Vamos con el micrófono de cinta. El micrófono de cinta pues funciona, son dos plaquitas de imán, son dos imanes que van juntos, que van, digamos, uno enfrente del otro y se están atrayendo horriblemente, pero no se pegan, están así. Y dentro de ellos se está generando un campo magnético horrible porque tienes un imán y tienes otro imán que están, digamos, atrayéndose fuertemente. Dentro de ese campo hay una cinta, que es una cinta corrugada, puede ser de aluminio, metal, no sé, digamos esa construcción es una cintica, aquí la podemos ver, y esa cinta es mi diafragma. La cinta tú le hablas y ella vibra, y esa cinta corta el campo magnético que tienen los dos imanes que está ahí. Aquí podemos ver los dos imanes y tenemos la cinta que va ahí intermedio entre los dos. Esa cinta tú le hablas y va a vibrar, echa para adelante y eso genera un cambio, un voltaje, básicamente, según tú le hables. ¿Qué característica tienen todos los micrófonos de cinta? Como tú lo que tienes, tú le hablas una cinta, tú a la cinta le puedes hablar tanto por delante como por detrás. Entonces todos los micrófonos de cinta son bidireccionales por sí. Eso sí, por ley son bidireccionales, ya que la cinta pues tú la puedes excitar tanto por delante como por detrás, es lo mismo básicamente. Lo podemos ver aquí, si yo me coloco aquí va a funcionar y si me coloco atrás de él pues también va a funcionar. Estos son los clásicos micrófonos de cinta. Hay unos muy viejos, otros muy actuales. ¿Qué pasa? Los micrófonos de cinta se usaban mucho antes, se usaban muchísimo más antes que la tecnología fuera mejorando. Digamos, fue uno de los primeros micrófonos utilizados ya en grabación profesional. Entonces, hay muchos micrófonos reliquia viejos, como, digamos, como este, pero también hay unos nuevos, dependiendo. ¿Qué características tienen? Pues ya dije, son bidireccionales, son muy delicados. Estos son, si el condensador es delicado, estos son más delicados aún. O sea, son súper delicaditos, son súper sensibles. Hasta son sensibles al viento, un soplido lo captan. Un micrófono de cinta no se puede utilizar afuera. No se puede utilizar en sonido en vivo. Tú en sonido en vivo nunca vas a ver un micrófono de cinta. Eso es muy difícil porque cualquier ruidito lo va a captar. En un estudio funciona bien, obviamente, en un estudio no hay brisa, estamos encerrados, etcétera, pero es súper sensible. Tienen bajo nivel de ruido y, bueno, son costosos. Entonces, estos sonidos se usan en los estudios todavía porque les da un toque característico que a la gente le gusta todavía, un sonido pronto más viejo, más, no sé, otra calidez. O sea, son sonidos diferentes que a la gente todavía le sigue gustando y todavía se siguen practicando. En los estudios vas a ver estos tres tipos de micrófonos. Eso es lo que tú, pues, digamos, esto es lo que yo quiero ver. Bueno, yo para esto no puse ejercicio, sino que les puse unos artículos y unas lecturas, porque básicamente de aquí seguimos a los micrófonos para los instrumentos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? Esto es importante entenderlo porque tú a la hora de escoger micrófonos, estas cosas tienen peso, ¿no? Tienen importancia. Ok. Vamos a la siguiente lección rápidamente. No me abrió. Pensé que me había abierto. ¿Qué pasó? En ese momento voy a dejar de... Un momentico, que estoy abriendo aquí. Ok, aquí ya está el tema 2. Listo, vamos a compartir. Listo. Luego de esto, luego que tú ya conoces... ¿Qué es lo? Bueno, listo. Luego que ya conocemos los micrófonos, aquí yo vuelvo y recapitulo eso.
vamos a hablar de cómo escogemos micrófonos para los instrumentos. Entonces voy a pasar por grupo, en la lección yo paso por grupos de instrumentos y hablamos de qué se suelen hacer. Entonces, lo primero que abordé son los instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión generan fuertes presiones sonoras, ¿verdad? Por eso generalmente se suele trabajar con micrófonos dinámicos. Para instrumentos donde predomina son las frecuencias bajas, medias y medias altas, dependiendo, ¿no? Cada uno tiene pues su estilo. Aquí yo pongo un micrófono pues clásico en los instrumentos de percusión, el SM57. Para los que no lo conocen, que no creo que no lo conozca nadie, es digamos, el micrófono más popular. Micrófono súper versátil, funciona para todo, un micrófono dinámico, vuelvo y repito, y se usa para todo, para redoblante, aquí lo vemos en una conga, aquí lo vemos en un timbal, y vuelvo y repito, suele ser la preelección, no solo no el 57, sino el 58 o cualquier tipo de micrófono dinámico es bastante utilizado para instrumentos de percusión. Ya sabemos, pues generan bastante volumen y pues se comportan bastante bien en frecuencias medias. Entonces, pues dependiendo, ¿no? Aquí vemos pues otros tipos. Tenemos el 58, Sennheiser MD421. Este se usa mucho en los toms de la batería, pero también en congas, lo puedes ver. Para instrumentos con más énfasis en frecuencias graves, se opta por micrófonos dinámicos, pero de cápsula más grande. Entonces aquí yo pongo ya, si estamos grabando cosas más bajas, de frecuencias graves, pues como el bombo o como la parte de atrás del cajón, que son instrumentos que tienen frecuencias graves, se suele utilizar este tipo de micrófonos que vemos, son dinámicos, pero son más grandotes, son más robustos. El Shure Beta 52, el AKG 112, el Audi D6, en fin, y aquí vemos la utilización de estos mismos. Entonces hay que tener bastante claro esto, que estos ayudan a potenciar las frecuencias graves. Todos micrófonos dinámicos, ¿no? Entonces básicamente aquí lo que yo te presento es una variedad de micrófonos para que los vayas conociendo, si no los conoces, pues bueno, esto es lo que usualmente se suele hacer. Y aquí tú vas a tener una guía, si tienes que microfonear algo, pues ya lo vas a tener bastante pues claro. A ver. Hay instrumentos de percusión donde su predominancia son las frecuencias altas. Para esto se suele utilizar micrófonos de condensador, preferiblemente pues de cápsula pequeña, pero también se pueden utilizar grandes. Entonces aquí, ¿cuáles son los instrumentos de percusión de frecuencias altas? Los platillos, también aquí aplica pandereta, los shakers, ¿verdad? Los huevitos, que son, digamos, maracas, todo ese tipo de cosas. Para grabarlas en estudios, Oye, triángulo y todo eso también, ¿verdad? sí, claro que sí. Se suele dar predominancia con un micrófono ya de condensador. ¿Por qué? Porque el micrófono de condensador captura mejor esas frecuencias altas. Digamos, tiene un poco más delicadeza y precisión con eso. Y cápsula pequeña. Por cápsula pequeña, si es cápsula más grande, si es cápsula más pequeña va a tener más énfasis en frecuencias altas. Si es cápsula más grande, pues capta bien frecuencias altas, pero también puede captar mejor medias, o sea, dependiendo. Entonces, por eso se usa cápsula pequeña, pero también puedes utilizar cápsula grande. Cápsula grande cuando yo digo cápsula grande son estos, por ejemplo, son de condensador de cápsula grande, la KG 414 o el Newman, digamos. Estos son de condensador, pero de cápsula pequeña. Entonces, bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, básicamente son los que se utilizan para platillos, etcétera, etcétera. Pongo ejemplos, SM81, el AKG 451, en fin, hay mucha variedad de micrófonos. Yo solo te pongo unos bastante, pues, populares, ¿no? Estos son muy populares, pues, conocidos en los... Batería, bueno, aquí hay un aspecto ya metido más en la batería. Es un instrumento con distintos sonidos. Entonces, pues hay que tener en cuenta varias cosas. Ya sabes que el bombo hay que utilizar un dinámico de cápsula grande, en fin. Yo quería hacer la salvedad de que hay fabricantes que hacen lo que se llaman los kits, micrófonos kit de batería, que te venden un paquete ya entero de los micrófonos que necesitas para la batería. Aquí tenemos un kit clásico, que es el de Audix. También Shure tiene un kit que viene, como pueden ver,
Hay micrófonos de todo tipo, estos son los de condensador, pero aquí todos estos son dinámicos, pero van a tener distintas formas. Esto ya es un paquete que te venden pues entero. Quería hacer pues, digamos, el ejemplo de que eso también pues existe. Otra cosa importante para grabar no solo baterías o otro tipo de cosas, tú también puedes grabar orquestas. El cuarto suele también grabarse en muchos estudios de grabación, ¿verdad? Y para ello, pues con estos micrófonos se sitúan lejos de la fuente, se escogen micrófonos con gran sensibilidad y gran respuesta en frecuencia. Cuando vemos microfonear cuartos, se utilizan micrófonos de condensador, preferiblemente grandes para que capten todo más rango de frecuencia. Se suelen utilizar varios tipos de técnicas, ya vamos a hablar de las técnicas, hoy en este momento estamos hablando pues de qué micrófonos uno utiliza o elige. Después vemos cómo los microfoneas. El Neumann 87 y en este caso para grabar cuartos también se suele utilizar mucho los de cinta para que capte, digamos, todos esos detallitos. Entonces también muy utilizado. Aquí vemos ejemplos de fotos, cómo están capturando los cuartos o cuando está alguien grabando batería tenemos unos micrófonos capturando pues cómo reacciona el cuarto con el instrumento tocando ahí. Eso hace parte mucho del contenido de la grabación de algo. Guitarras acústicas, estos instrumentos se suelen captar con micrófonos de condensador debido a su respuesta de frecuencias altas y medias. Puede utilizarse tanto cápsula grande o cápsula pequeña o se puede combinar ambos. En este caso, fíjense, en este ejemplo se están combinando uno de cápsula grande y uno de cápsula pequeña. ¿Se puede utilizar dinámicos? Sí, sí se puede. De hecho, todo depende en realidad. Estos no son reglas porque todo depende de lo que tú quieras. Que tú quieres cómo suene la cosa, ¿no? Depende del género que tú vas a grabar y depende mucho de la intención. Todas estas cosas tienen muchas variables. Pero lo que se suele trabajar con una guitarra acústica, pues micrófonos de condensador. Ya hablando de amplificación como una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico, la guitarra o el bajo eléctrico se suele grabar poniendo micrófonos en el amplificador de guitarra o en el amplificador de bajo. ¿Alguien me está hablando? Bueno. Se captura microfoneando al cono del amplificador. Se suele utilizar micrófonos dinámicos, pero también se realizan combinaciones con condensador para dar más color a la captura. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se graba un amplificador de guitarra. Fíjense que tenemos un condensador y también tenemos un dinámico, un 57. Esto es muy común. Tú puedes poner varios micrófonos al cono de parlante y te vas quedando con unos o vas haciendo combinaciones. En fin, todo esto es válido. Si el instrumento a capturar es un bajo eléctrico, es válido utilizar un micrófono de cápsula muy grande, como los de Omo, también se puede utilizar. En fin, son cosas que, vuelvo y repito, son comunes o se suelen dar. Las voces. Se suele tener más predilección por micrófonos de condensador, de cápsula grande, pero hay micrófonos dinámicos muy buenos para la voz también. Entonces esto aquí ya es muy variable. Los micrófonos, los Neumann, son muy buenos, muy populares utilizados para la voz, pero aquí yo pongo estos dos micrófonos que son dinámicos. El SM7B, que es un dinámico muy utilizado para la voz, esto lo pueden ver mucho en los podcasts, lo van a ver. Este también es un dinámico muy utilizado también para voces, que es válido utilizarlo dependiendo depende de cómo tú quieras hacerlo. Y bueno, aquí vemos como foticos de cómo, pues básicamente ahí los vemos, ¿no? Para los vientos, se suele utilizar condensador cápsula grande por su respuesta en frecuencia, para captar bien esas notas. No sé si de pronto Carlos nos pueda dar una guía, de pronto él sabe, él que se graba bastante su saxofón. ¿Qué micrófono usas tú, Carlos? Profe, yo tengo un micrófono, bueno, de hecho tengo dos, pero Okay. uno cápsula grande y uno cápsula pequeña. Más que todo el que utilizo es el cápsula grande, es un micrófono alemán de la marca T-Bone de condensador. Okay. Tiene un atenuador de sensibilidad. Me toca colocarlo siempre con el atenuador en menos 6 decibeles
porque al momento de grabar el saxofón, como es un instrumento de viento, siempre por el cono del instrumento sale un poco del flujo de aire que yo estoy enviando para generar el sonido Sí, característico del saxofón. eso ¿Qué pasa con eso? inevitablemente lo capta, simplemente el soplido, ¿no? Sí, es exacto. Entonces, Ujú, ¿qué me ha dado resultado? Una vez haciendo el experimento, ujú. me di cuenta de lo siguiente. Cuando se coloca el micrófono de condensador, cápsula grande, Ujú. alejado a más o menos 1 metro del saxofón, el sonido que se graba es un sonido bastante global, bastante redondo. Ok, Entre más lo acerco, me va a capturar más lo rústico del sonido del saxofón, porque a pesar de ser un instrumento categorizado como elegante, es un instrumento bastante rústico, porque necesitas echarle aire a través de la rendija que queda entre la caña, que es un pedazo de madera, y una boquilla de plástico. Cuando pasa el aire por ahí, el saxofón genera pues un sonido bastante característico. Muchas veces, si tienes rato de estar tocando, el vapor se condensa y se vuelve saliva, y eso también condiciona el sonido de tu instrumento. Depende de la dureza de la caña que estés utilizando, eso también te condiciona el sonido. claro. Y por algún motivo tu sonido es muy brillante, pues es mucho más fácil modificar el sonido del instrumento, porque eso se nota en el espectro. A diferencia de cuando tu sonido está bastante medio y nutrido en graves, pues el espectro se ve barrigón, no se ve tanto Claro. la parte de los agudos. Y eso es bastante difícil cuando uno lo va a editar, porque si no el sonido te va a quedar full oscuro. Ok, Le puedes poner 10 ecualizadores, un DS, todo lo que tú quieras, pero te va a quedar full oscuro. ok. Otra Mira, cosa es, pero con el espérate, micrófono de... vamos a parar ahí porque yo ahora vamos a seguir al posicionamiento. Entonces quiero que hables de eso. O sea, vamos a pararte ahí para que hables del posicionamiento, que es algo importante en este tipo de cosas. Ah, por lo pronto, Ok, confirmamos que es un condensador, digamos, lo ideal para el viento, ¿verdad? Eso está más que pues, establecido. Un dinámico sí, de pronto claro. no va a portarse tan bien, pero sí puede. Ya vamos a hablar de posicionamiento, es lo que seguimos después de eso. Cuando ya hablamos de cuerdas, vamos a instrumento de cuerda frotada, también condensador por su sensibilidad, cápsula grande o cápsula pequeña, Gracias. dependiendo de la frecuencia. Si, digamos, tenemos un cello o un contrabajo, digamos, se suele utilizar de pronto una cápsula más grande. Un violín, que son ya frecuencias más altas, puede utilizarse un diagrama pequeño, pero bueno, todo es Profe, violín y viola. Violín y viola exactamente, con cápsula pequeña y cello y contrabajo, así como tú dijiste, cápsula grande. exacto. ¿Cuál es la actividad para esta parte primera de los micrófonos? Ustedes, que ya estaba montada desde la semana pasada, de hecho, ¿cuál era? Ustedes debían escoger una agrupación musical de su gusto, averiguar qué instrumentos tienes y, digamos, tú vas a hacer de cuenta de que tú vas a grabarlos en un estudio. ¿Qué micrófonos vas a utilizar? ¿Qué micrófonos utilizarías? Ese es el ejercicio. ¿Cuáles micrófonos? Puedes utilizar los que vimos aquí, básicamente. Esa es la actividad que hay para esta parte, para lo que es el tema 2. Aquí terminamos el tema 2. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Listo. Luego de esto, seguimos ya con la lección 3, que bueno, vamos a ir un poco más rápido. En un momento que me está abriendo me abre ok. Que ya empezamos a hablar de las técnicas de microfonería. Vamos a compartir. Ya tenemos establecido, bueno, listo, qué micrófonos se suelen utilizar para tal o tal instrumento, pero ¿cómo los microfoneo, verdad? Sí.
Para esto tenemos, básicamente, las técnicas de microfonería se dividen en dos grandes grupos. Tú vas a grabar algo monofónicamente o vas a grabar algo estereofónicamente. Las técnicas monofónicas, básicamente, como lo dice, estás grabando la fuente con un solo micrófono. En las técnicas estéreo vas a grabarlo con dos micrófonos, pero hay distintas técnicas estéreo. No sé si las conocerán algunos o ya han hablado de eso. Ya vamos a hablar de eso también y pues, bueno, ahí puse bastantes ejemplos. En esta lección me apoyé mucho de videos de YouTube. Yo cogí varios videos de YouTube para que ustedes escucharan, porque es lo que a mí me interesa, no tanto hablar, sino que escuchen. Y mostré varios videos, instrumento a instrumento, para que fueran viendo cómo ustedes mismos puedan ver cómo los microfonean. Los instrumentos de percusión, bueno, batería, en fin, bueno, pasamos por todos los mismos grupos que hice: instrumentos de percusión, batería, guitarras acústicas, amplificadores, voces, vientos, cuerdas frotadas. Pasamos por algunos, creo que de pronto me faltó algunos, pero hice una recopilación de videos de YouTube. Entonces, para no extenderme aquí y no, pues, digamos, hablar, y de pronto si ya lo vieron, les puedo responder preguntas. Si no lo han visto, vayan a verlo, que está bastante, pues, completo, hay bastantes videos y ahí pueden ver básicamente cómo es el proceso de microfonería de esto, o sea, explicado por ella, por esas mismas personas. Digamos, en la percusión pasamos por las congas y hay un video que yo muestro la comparativa, que la persona o lo pone angulado de cierta forma o así, y ahí ven las distintas formas. En la lección está bien puesto, o sea, no quiero ahondar en esto para que veamos la lección. Si quisiera parar en lo de los vientos con Carlos, porque creo que en eso no tenía video, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Pero aquí a Carlos andaba diciendo Profe, qué pena, no te alcancé a escuchar, repite el último, por favor. que no estoy muy seguro si en la lección alcancé a poner videos sobre gente tocando viento, creo que sí, pero básicamente la posición es, básicamente lo que tú buscas es posicionar el micrófono apuntando pues al orificio, digamos por así decirlo, donde va a salir el sonido. Que suele pasar, que ya estaba diciendo Carlos, que el soplido, porque básicamente son instrumentos que se activan soplando. El soplido y ese viento lo capta el micrófono y es algo que inevitablemente lo capta, y es como cierta suciedad que básicamente le da también hasta cierta característica al sonido que capta. Pero aquí Carlos estaba hablando de que Profe, suele posicionarse ahí le lejos quiero o decir cerca. algo referente. Sí. Dime. Cuenta. Ok, va. Con respecto al posicionamiento, en el caso de las trompetas, como son instrumentos que tienen altísima presión sonora, lo ideal es colocar como mínimo el condensador a 2 metros de la 2 metros. trompeta. ¿Por qué razón? Porque sí, al momento de tú mandar la onda que proviene de la campana de la trompeta o esa boca característica de la trompeta, te coge la señal y te la satura. Ahí no hay nada que puedas hacer. Digamos, hay unos que suenan más fuertes que otros. Digamos, una trompeta suena durísimo. De pronto algunos pueden generar más presión sonora que otras, ¿no? O sea, un saxofón comparado con una trompeta o con un trombón de Sí, pronto. sí, claro. En comparación también hay que tener en cuenta la condición, el tipo de uso que se le va a dar. No es lo mismo hacer el solo de la rebelión en trompeta, Claro, sí, esas notas que van arriba, que exactamente. necesitan bastante presión de aire para poder generar esas notas agudas. No es lo mismo a que tú vayas a grabar una trompeta en un cuarteto de jazz, Sí, más donde la suave. trompeta no tiene ese papel protagónico, pero necesita de todos modos tener presencia de la frecuencia de la trompeta, y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Lo mismo con el tema de los saxofones, por ejemplo. No es lo mismo grabar saxofones para un merengue, donde buscas un sonido brillante, con bastante cuerpo, no tanto medio, a diferencia de hacerlo como solista, en el caso de Kenny G, por ejemplo, o estos manes que tocan por ahí salsa, el saxofón, que a veces lo ponen en la radio. ¿Qué pasa con esto? Si tú colocas
el diafragma del condensador hacia el cuerpo del saxofón, no tanto hacia la boca, vas a recibir un sonido un poco más latoso y se va a escuchar mucho el hecho de la digitación que uno va a estar generando. ¿Sí? Eso también genera ciertos ruidos que se van a filtrar dentro de la grabación y va a ser muy, muy, muy difícil, casi que imposible poderlos retirar de ahí sin llevarte parte de la información importante que es el Exactamente, sonido del saxofón. exactamente. Entonces, lo clave, diría yo que lo clave es la distancia. La distancia es con lo que hay que jugar para tú llegar a un sonido peculiar dependiendo de lo que tú quieres. Es, digamos, esto es lo más importante, ¿verdad? Hay que analizar y hay que escuchar bastante. Luego, vuelvo y repito, revísese la lección que ahí van a estar los otros instrumentos. Hablamos de instrumentos de percusión, hablamos para grabar cuarto, guitarras acústicas, en fin. Y explicamos y vemos el video que me parece un poco más explícito que yo pues hablarlo aquí, porque básicamente pues estamos hablando y no viendo y es mejor verlo de esa forma. Entonces, revísense ese video, por favor, que ese video pues me costó trabajo, me costó trabajo recopilar todo eso. Revísenselo para que lo puedan ver bien y ya después de verlo, si tienen preguntas, me las dicen, porfa. Si tienen algo que aclarar, vamos a seguir hablando de eso. O sea que esto no es que acabe aquí, vamos a seguir hablando de eso. Entonces, tengan full pendiente eso. Entonces, voy a parar aquí y vamos a hablar ya de lo que es las técnicas estereofónicas, ya para acabar con el día de hoy. Pregunta, ¿conocen las técnicas estereofónicas? ¿Hablaron de eso de pronto en fundamentos o en técnicas de captura? Me imagino. Con Rubén, no sé. Les pregunto yo. Profe, la verdad no. Bueno, ok. O sea, no tienen ni idea qué es las técnicas estéreo. Bueno, algunos sí, me imagino. Profe, en teoría debería ser la utilización de un micrófono para un punto monofónico, uno solo para recoger una única fuente sonora, y de pronto utilizar dos micrófonos o más para la captura, en el caso de las congas, por ejemplo. Si quieres Eh, hacerle un paneo, tienes algo así, Pues como en... sí, podría decirlo. Bueno, pues vamos a explicar, digamos, de dónde surge esta idea. Primero que todo, vamos a ver de dónde surge. Evidentemente, una técnica estereofónica es captar una fuente, ya no con un micrófono, sino con dos. Esto va a crear un tipo de efecto que ya vamos a explicar. Aquí, bueno, digamos, vamos a verlo aquí en esta. Primero tú tienes que entender cómo funciona la estereofonía, ¿verdad? Los seres humanos, o sea, nosotros percibimos la procedencia del sonido gracias a diferencias de tiempo y de volumen. O sea que cuando un sonido llega primero aquí que acá, podemos percibir que el sonido evidentemente viene de algún lado. Si el sonido viene más duro aquí que acá, pues gracias a que tenemos dos oídos podemos diferenciar y podemos localizar fuentes sonoras, básicamente. Entonces, bajo este principio funciona lo que es la estereofonía, ¿verdad? En el cual nosotros colocamos dos micrófonos, captamos esa fuente, puede ser, ojo, puede ser, tú puedes captar varias fuentes sonoras con un estéreo o puedes captar una sola fuente sonora también con un estéreo. O sea, yo una guitarra puedo captarla estereofónicamente. Una voz la puedo grabar estereofónicamente. Una orquesta la puedo grabar estereofónicamente con dos micrófonos. También todo eso es válido. Todo eso es válido. ¿Ok? ¿De qué se trata la técnica estereofónica? Es coger dos micrófonos, ¿verdad? Tú colocas dos micrófonos de los cuales un micrófono va a ser tu lado izquierdo y el otro va a ser derecho. O sea que el micrófono izquierdo lo vas a panear toda a la izquierda y el micrófono derecho lo vas a panear toda a la derecha. Entonces, aquí yo pongo un ejemplo. Digamos, aquí tú tienes esta orquesta y lo vas a capturar con una técnica estéreo. Digamos, esta técnica estéreo es un par espaciado, pero ya vamos a ver las técnicas. ¿Qué pasa con esto? Tengo un micrófono 1 paneado toda a la derecha y micrófono 2 paneado toda a la derecha. Entonces, ¿qué pasa con el micrófono que está toda a la izquierda? Este micrófono que está toda a la izquierda va a recibir primero este violo, este violín y esta conga. Va a recibir esa señal primero. ¿Va a captar el saxofonista y el piano que está aquí? Sí lo va a captar, pero se va a retrasar un poquito más, ¿verdad?
¿Por qué? Porque como está posicionado más de este lado, pues obviamente, ¿verdad? El micrófono derecho también pasa lo contrario, el saxofonista lo va a captar primero y más fuerte además, y el piano también, y lo otro pues un poquito más alejado. Cuando tú escuchas esa grabación y tienes este micrófono paneado toda a la izquierda, o sea que ese micrófono, todo lo que capta ese micrófono lo vas a escuchar solo en tu audífono del lado izquierdo, ¿verdad? Y el otro lo vas a escuchar del lado derecho. ¿Qué pasa? Básicamente te transporta. Profe, eso Dime. era lo que yo le iba a decir, que yo una vez estaba escuchando música y solamente como que se escuchaba primero de un solo audífono y luego sí ya se escuchaba en el otro, profe. Ok. Profe, Dime. Perdón, dime. bueno, no sé si eso lo hagan digitalmente también, pero esa técnica de paneo la utilizan mucho en la presencia de la música en 8K. Te colocan los dos audífonos y tú sientes de repente cómo va de izquierda a Ok, derecha el pero sonido y tú sientes como si fuera eso un es man que está un, atrás tuyo ok, hablándote. eso es hecho digitalmente y se hace con un algoritmo pero eso es digital, eso es falso. O sea, básicamente, cuando tú Es es falso, se hace mediante un algoritmo, pero es bastante realista, obviamente. Lo ideal es que tú captes eso naturalmente con micrófonos y que se haga por sí solo, no digitalmente, pero obviamente la tecnología da para eso. Bueno, por así decirlo, si tú grabaste varias cosas monofónicamente y las paneas a la izquierda y a la derecha utilizando el paneo, básicamente estás haciendo un estéreo falso, básicamente. Pero esto aquí es natural. ¿Por qué? Porque el micrófono izquierdo me llegó aquí, el micrófono derecho llegó aquí. Entonces, básicamente, me está llegando a este oído ¿qué? El cello, no sé qué, y a este lado me está llegando lo otro y lo otro. Entonces, como básicamente yo percibo, yo siento por aquí, básicamente eso engaña a mi cerebro y me dice, yo aquí siento más el piano, el no sé qué, y aquí yo siento más esto y esto y esto. Básicamente eso da la sensación de que yo estoy enfrente de esa orquesta. Eso es lo que te da la sensación, de una forma natural. No es lo mismo que tú grabes estos instrumentos separados y me los panees. No va a dar la misma sensación. ¿Por qué? Porque en este micrófono L también se está metiendo los otros del otro lado, ¿verdad? Entonces tú sientes todo eso en un conjunto de cosas, lo sientes natural, como tú escuchas normalmente las cosas Entonces, cuando yo estoy sentado si en vez de los micrófonos estuviera yo sentado ahí y me pongo en el medio de la orquesta, ¿qué va a pasar? Esto lo va a escuchar primero aquí, y básicamente yo percibo como la banda enfrente mío. Cuando tú captas esto, esa es la sensación que busca dar la estereofonía, de que tú estás básicamente situado enfrente del grupo, enfrente, ¿no? Ya hay otras técnicas de captura que no son estéreo, sino que son ya en todo el espacio, o sea, como las que estaba diciendo Carlos, que ya tú sientes no solo lo que está enfrente, izquierda, derecha, sino que sientes lo que está atrás, en fin, hay formas de capturar eso también, esos son otro tipo de técnicas, y también se hace digitalmente, pero la estereofonía es solo de mí para el frente. Tú tienes un espacio de izquierda y derecha. Para atrás, pues no, la estereofonía solo funciona de esa forma. Izquierda y derecha, pero te da la sensación de que tú los tienes enfrente, a frente tuyo, o más bien de tu cuerpo para adelante, no del cuerpo para atrás. ¿Ok? Así funciona la estereofonía. Y entonces, básicamente es eso. Dos micrófonos, uno lo paneas a la izquierda, el otro lo paneas a la derecha, y te va a dar esa sensación, pues automáticamente. Los micrófonos tienen que ser iguales, no pueden ser diferentes porque ahí se daña básicamente el experimento y los tienes que grabar, digamos, a una misma ganancia. En fin, pero tienen que ser iguales porque si no, un micrófono capta un sonido muy diferente, pues se pierde, digamos, ese